Hermanos queridos, bueno, estaba empezando aquí a poner todo listo para que quede grabado también. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se han dado cita cada sábado. No sé si este es el cuarto, parece, ¿cierto? Cuarto, sí. Cuarto encuentro, si no estoy mal. Saludamos a la hermana Marlene, a la hermana Sara B, Diana Ortiz y Gilma Ose. Y los que Sara están... B, mi hermana. A su hermana, bueno. La saludamos entonces a su hermana Sara. Y bueno, vamos a... Invité a otra hermana, pero una me dice que está almorzando. Ahí. Sí. Yo dije, ¿para qué comía? Si después comía, pero igual dijo que hay que orar nomás, pues. Es una Sí, bendición para el que lo desee. sí, está bien, así que damos la bienvenida a Sara, gusto en saludarle y a conocerla también. Y bueno, vamos a seguir conversando un poco de los temas del santuario, pero quiero que antes de que empecemos, hagamos una oración. Quiero que alguna de ustedes haga la oración. ¿Me parece usted, hermana Marlene, que nos ayude a orar? Bueno, amantísimo Dios que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir con nuestro hermano conocimiento, Señor bendito, que nos imparte, que nosotros podemos también ordenar cosas que a su misericordia sabemos, Señor, así que yo le pido que usted bendiga a nuestro grupo, que podamos seguir adelante, Señor bendito, y que nuestro hermano no se canse. Le pido, Señor, por eso, bendíganos como hermanos de iglesia y ayúdenos, Señor bendito, a comprender. Te lo pedimos, a comprender para enseñarles a otros. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Marlene. Bueno, antes de partir, yo tengo por aquí lista una diapositiva, aunque tengo algunas cosas en la diapositiva, pero no todo va a ser proyectado porque hay bastante texto bíblico que lo voy a ir mostrando a través de otra aplicación. Pero ustedes también pueden, aunque quiero incluirlo en la diapositiva para después compartirlo de forma más completa. Pero antes de hacerlo, me permiten que me faltó un único texto que lo tengo acá antes de compartirles pantalla. Antes de compartirles pantalla. Permítame un ratito. Lo acomodo yo. Aquí. Un tiempecito nomás. Mientras tanto, si quieren comentar qué les ha parecido, cuáles han sido cuál ha sido su experiencia y cuáles son sus expectativas también para lo que queda, porque realmente estamos iniciando. Entonces, me gustaría también escucharlos a ustedes. De lo que se ha aprendido, de lo que han podido entender o repasar, más bien porque pienso que muchas veces repasamos temas que ya conocemos. Entonces, saber de ustedes qué les ha parecido. Yo termino aquí de cuadrar este. Me faltó un texto importante que no lo quise dejar por fuera y me acordé justamente mientras estábamos cantando. Entonces, por ejemplo, la hermana Marlene, ¿qué le ha parecido? Yo he faltado un día, parece, sí, un día. Mire, a mí me ha gustado porque, a ver, una palabra, usted lo explica mejor, va viendo la concordancia, cosas que a lo mejor yo nunca había escuchado. Y también mezcla la historia universal, las noticias con lo que está pasando ahora, entonces va confirmando profecías. El porqué de muchas cosas. Entonces uno lo va notando y tiene como datos para ir también dándose cuenta de hartas cosas, porque pero es una bendición aprender eso. Así que yo estoy contenta, trato de estar, ojalá siempre estar. Cuando no estuve por allá lejos, no había señal. Estaban presentando a mi nieta, por eso no pude estar. Justo en Eso. ese día, en ese momento. Así que yo le doy gracias, hermano Fernando. Ya. Bueno, qué bien. ¿Y quién más? Hermana Gilma y hermana Diana, ¿qué les ha parecido? Y si quieren que incluyamos alguna cosa o quieren que sigamos así como estamos. No, pues
Fernandito, usted tiene su manera de hacerlo, ha estado muy claro. Como adventista son temas importantes. A veces nos cuesta algunas cosas entenderlas, por más de que llevamos hartos años en la iglesia, pero es una verdad presente que necesitamos empezar a entender y a practicar más y a dar a conocer también. Yo también falté el sábado pasado, pero Fernandito como manda los resúmenes, ahí no los puedes perder y seguir estudiando, seguir pues nosotros también por nuestra parte, ¿no? Porque hay cosas también que quedan, a veces uno queda ahí, entonces uno tiene que igual estudiar por su lado. Y eso, seguir con la ayuda del Señor, orar también para que tus hermanos se sigan uniendo a eso tan importante. Y no, me pareció bien, Fernandito. Pienso que es tu forma de presentarlo muy claro, como decía la hermana Marlene, muy completo con lo que presentas. Así que adelante nomás y eso. Ah, bueno. Listo, me parece bien que haya quedado claro. Y bueno, vamos a partir entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Ya estoy terminando acá. Es que resulta que me faltó un detallito que lo estoy incluyendo justamente ahora. Pienso que era importante. Si se me vino a la mente porque pienso que es importante lo que vamos a colocar ahora. Por eso les decía que me ayudaran ahí con... Ya, ahora sí. Así estamos casi listos. Sí. Sí. Trabajando aquí por detrás. Ustedes no ven. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Listo, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve clarito? Yo veo como borroso, Fernandito. No sé si yo soy la única. Es que ahí se ve el texto. Sí, igual se entiende. Ya, ¿y el resto de personas la ven bien? Sí, se ve. Ya, ahí dice Jesucristo es el camino, ¿cierto? El camino. Figuras relacionadas con el camino que nos dejó trazado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué considero que es importante que lo analicemos como el camino y qué tiene que ver con nuestros estudios de profecía y de santuario? ¿Cómo podemos conectar Jesús como el camino al estudio del santuario, al estudio de Daniel y al estudio de Apocalipsis? A eso tenemos que llegar. ¿Cómo poder juntar todo? En la Biblia encontramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? ¿Ustedes saben dónde está ese texto? ¿Quién me lo quiere leer? Quiero que también sea participativo y les voy a decir el texto de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie enviará al Padre sino por mí. Ya. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino únicamente a través de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, esto está bastante clave en este tema porque si nosotros pretendemos llegar al cielo, el único camino que tenemos es Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo trazó él como camino, su vida, su ministerio, y cómo lo dejó ejemplificado y cómo dejó una herramienta fundamental que es el santuario? A esto vamos a llegar como conclusión en la medida que vamos estudiando este tema. También que nos quede por sentado de que el santuario celestial es una doctrina fundamental
de nuestra fe adventista, ¿cierto? No sé si aquí haya alguien que no sea de la iglesia, pero si no hay, genial, porque también va conociendo un poco de nosotros. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la doctrina del santuario como una doctrina que nos identifica. ¿Y por qué se identifica esta doctrina? Porque en el surgimiento del adventismo, esta doctrina jugó un papel muy, muy importante, ¿cierto? Allí en un libro nuestro que se llama Evangelismo, página 165, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Esta es una frase bastante corta, pero bastante contundente. El fundamento de nuestra fe está en la comprensión del ministerio del santuario celestial. Y yo les pregunto a ustedes, y voy a dejar de compartir pantalla para poder ver las respuestas, o sea, escucharlos y también verlos. ¿Cuál es el tema central de nosotros como adventistas? Y lo diríamos de otra forma, ¿cuál es la verdad presente para nosotros? Porque si nosotros estamos como iglesia en un contexto de responsabilidad ante el mundo, con un conocimiento que tenemos, ¿cuál es nuestra verdad presente? La verdad que tenemos que hay que llevarla en nuestra generación al mundo que desconoce este evangelio. ¿Cuál es la verdad presente? Ahí vamos La a segunda escuchar venida de Cristo. la segunda venida de Cristo. ¿Alguna otra respuesta? También puede ser que estamos en el tiempo del juicio. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Algunas otras respuestas allí? Bueno, como somos pocos, podemos escucharlos a todos. ¿Qué dice la hermana Gilma? La verdad presente, la venida de nuestro Señor. Ya. La obligación. La hermana Sara. No es necesario que coloque la cámara, solamente escucharla. ¿Cuál considera que es la verdad presente? La verdad que debíamos proclamar en esta generación. Que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto. Y Carolina, mi hermana, ¿qué piensa con relación a esta pregunta? ¿Cuál será la verdad presente de nosotros como iglesia? Buenas tardes, Carolina, bienvenida. Hola, buenas tardes. También pienso lo mismo. La verdad presente considero que es la segunda venida del Señor. Bueno. Y la hermana Vicky se acabó de integrar. No sé si escuchó la pregunta. Si nos pudiera también responder cuál sería nuestra verdad presente, el tema que tenemos que predicar como iglesia en esta generación. Parece que está ocupadita allí la hermana Vicky. Bueno, para ustedes... Puede ser también, Fernandito, el espíritu de profecía. Sí, tiene todo esto se relaciona. Y voy a poner un ejemplo. En la época de Noé, la verdad presente era que iba a ser destruido el mundo por agua, ¿cierto? Y que había que estar a cuentas con Dios. Había que aceptar a Cristo a través de la fe, porque no había venido todavía el Mesías. Tenían que aceptarlo por fe, de que en un momento iba a venir Cristo, iba a ser partícipe de este plan de salvación, dando su vida por los pecados que ellos habían cometido. Y de esta forma se preparaban para entrar en el arca y finalmente ser salvos de aquella destrucción. ¿Por qué lo menciono con Noé? Porque esta predicación fue fundamental, ¿no? Para que la gente se salvara, que iba a ser destruido el planeta por agua. Allí varias personas dijeron que la segunda venida de Cristo es nuestra verdad presente. Y yo pienso que la verdad presente contiene muchas cosas y cada uno mencionó detalles de nuestra verdad presente. Pero si pudiéramos resumirla, a Ellen White le preguntaron que cuál era la verdad presente de nosotros y ella respondió que era la justificación por la fe. Y le preguntaron directamente, ¿es verdad que la justificación por la fe es nuestra verdad presente? Y ella dijo, ciertamente lo es. Entonces la justificación por la fe siempre fue y siempre ha sido el tema central desde que entró el pecado. Siempre ha sido, en todas las generaciones ha sido su verdad presente, pero tiene detalles. Por ejemplo, en la época de Noé se le adicionaba el hecho de que se iba a destruir la tierra con agua. En la época de Jesús también es la justificación por la fe, pero tenía un componente adicional y de acuerdo a su época, y era que el Mesías ya había nacido, ¿cierto? Era la verdad presente. Después de que él asciende a los cielos, los discípulos se quedan con el mensaje y la verdad presente era que Cristo había muerto, había resucitado y que había ascendido a los cielos.
La verdad presente para nosotros es que Él está, y ahí menciono lo que dijo la hermana Marlene, está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, haciendo expiación, ¿cierto? Y como estamos previos a la segunda venida, también está bien lo que dijo Diana y la hermana Gilma, con relación a que la segunda venida hace parte de la verdad presente que tenemos. Así que integramos todo, y uniendo el santuario como es la base para nuestra doctrina, nuestro fundamento de fe, como ya lo leímos en ese texto, de evangelismo, del libro Evangelismo, porque cuando se estudia el santuario, se llegan a comprender grandes verdades, que la ley estaba vigente, ¿cierto? Y dentro de esa ley, el cuarto mandamiento, se menciona allí que tenemos que respetar el día sábado para santificarlo, que es el día séptimo, y tiene que ver también con la segunda venida, porque cuando termine de hacer expiación en el santuario celestial, Él viene ahora a buscar a su pueblo. Entonces se integran todas estas verdades y todo dentro del contexto de la justificación por la fe. Y tiene mucho que ver la justificación por la fe porque siempre ha sido como la esencia del evangelio en todas las generaciones. Ahora sigo compartiendo pantalla para seguir avanzando, ¿ya? El santuario celestial, el tema es un tema de mayor importancia, ¿cierto? Dice allí en Conflicto de los Siglos, página 542. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos, aquí no se salva ninguno, ¿no? Que todos investiguen a fondo estos asuntos. O sea, es de la mayor importancia que investiguemos el asunto del santuario, ¿cierto? Y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Nosotros hemos escuchado que vamos a ser llevados, no posiblemente todos, ¿no? Pero sí gran parte del pueblo de Dios en las estaciones finales, cuando esté la marca de la bestia y la ley dominical en rigor, vamos a ser llevados ante tribunales y vamos a dar cuenta de nuestra fe. ¿Y con base a qué? ¿En qué doctrina? Según lo que estamos leyendo. Voy a leer la parte final. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Se nos va a pedir cuenta. Y se nos va a pedir cuenta y tenemos una herramienta y es el santuario para poder dar cuenta de nuestra fe. Porque cuando entendemos el santuario podemos explicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y ahí la gente va a quedar asombrada del mensaje que vamos a entregar ante tribunales. Y ahora con todo esto que nosotros vivimos en la tecnología, en la era tecnológica en la cual vivimos, sabemos que lo que podamos decir en un tribunal puede ser escuchado en ese mismo día en todo el mundo. Santuario celestial nos ayuda a entender Daniel y Apocalipsis, porque acordémonos que estamos todavía en la introducción para poder llegar a estudiar Daniel, ¿cierto? Y después Apocalipsis. Dice allí, los ojos fijos en el santuario, como subtítulo, ¿cierto? Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Mire, no tenemos que descansar hasta que entendamos bien este tema. Sigo leyendo, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. O sea, el tema del santuario se le reveló a Daniel y también se le reveló a Juan. ¿Se dan cuenta? Que fueron los autores de Daniel y Apocalipsis respectivamente. Sigo leyendo, este asunto, o sea, el asunto del santuario, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Evangelismo, página 166. Y ahora el tema que titulamos hoy, Jesucristo es el camino. Ustedes ven allí una gráfica donde está el santuario y alrededor están todas las tiendas de las tribus de Israel, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, Él dejó una forma gráfica para poder identificar ese camino que nos dejó. Porque si Él es el camino, tuvo que haberlo dejado en forma explícita allí, a través de simbología, en forma didáctica, para que podamos entender el camino hacia el Padre. O sea, todo lo que Él recorrió, todo lo que Él hizo, debemos de realizarlo nosotros mismos también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué coloco esta imagen ahí? Para que entendamos que todo parte en el campamento, no en el santuario, porque muchas veces pensamos que nosotros partimos este caminar cuando entramos por esas puertas que ven ahí, ¿cierto? Ahí a la entrada del recinto sagrado, ustedes ven que hay una puerta que tiene 3 entradas y pensamos que nosotros iniciamos nuestro caminar con Cristo allí en la
en la entrada. Pero por eso coloqué esta imagen, porque el inicio de esto parte en el campamento. Porque si Jesucristo es el camino, acordémonos que Él se hizo carne, Juan 1:14 lo dice aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cierto? Y esa forma que se expresa allí, que habitó entre nosotros, está íntimamente relacionada con Éxodo 25:8, que dice que Jehová le manda a Moisés que le hagan un santuario para habitar en medio de ellos. Y esa misma expresión se ve en Juan cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el santuario es un símbolo de Cristo. Pero en la parte final nos vamos a dar cuenta que el santuario también es un símbolo de la iglesia. Interesante, ¿ah? Porque como Cristo es el camino, si nosotros recorremos el mismo camino, también el santuario viene a ser un símbolo de la iglesia. Yo cuando entendí esto me sorprendí, me maravillé, porque siempre lo había entendido que el santuario es un símbolo de Cristo. Pero cuando ahora lo comparo con la iglesia, empiezan a abrirse más verdades, porque no solamente es un símbolo de Cristo, también es un símbolo de la iglesia, porque nosotros tenemos que imitar al maestro, y al imitar al maestro, seguimos su camino trazado, ¿sí? Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde empezamos el camino? En el campamento, porque Cristo vino y los primeros años de su vida, los primeros 30 años, Él vivió como cualquiera de nosotros, o sea, hizo su vida simbólicamente en el campamento. Él primero dio un buen testimonio en el campamento y antes de llegar al santuario, Él tuvo que vivir en el campamento y dar una vida de ejemplo. En todas sus transacciones, toda su vida secular, Él fue un ejemplo perfecto. Por eso digo que el inicio de todo este caminar hacia el Padre parte en el campamento. Después de que hayamos sido llamados a ir a las fiestas solemnes que ya las estudiamos, ¿cierto? Después de que estudiamos todo esto, después de que hayamos vivido en esta tierra, en nuestra vida secular, en algún momento recibimos un llamado de empezar una vida especial, una vida en caminar de la mano del Señor Jesús, ¿cierto? Y todo esto porque siempre el Señor es el que llama al pecador, no porque nosotros lo hayamos buscado. Entonces todo parte en el campamento. Y después de que entramos al santuario, encontramos el lugar de los sacrificios, el lavacro, donde se lavaba las manos y los pies de los sacerdotes, y después entraban al lugar santo, y posteriormente, pasando el velo, entraban al lugar santísimo, ¿cierto? Este es el camino que vamos mirando las diferentes etapas del camino que dejó trazado nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos un poco más claro, que primero el Señor Jesucristo, después de que compartió en el campamento, ¿cierto? En esta tierra, cuando Él vivió 30 años, en una vida sin tacha, sin pecado, Él pasa por el atrio y da su vida. En el lavacro, allí se está simbolizando la resurrección de Cristo, ¿cierto? Porque el lavacro simboliza el bautismo para nosotros, pero para Cristo la resurrección, ¿no? La muerte y resurrección. Por eso cuando Él resucita, Él después asciende a los cielos, ¿cierto? Y entra al lugar santo a oficiar como sacerdote. Acordémonos que ya estudiamos que Él fue ungido y después empieza a oficiar, ¿cierto? Y después de cierto momento, que ustedes conocen ya la doctrina nuestra del santuario celestial en la fase del juicio investigador, en el año 1844 pasa al lugar santísimo y empieza a oficiar como sumo sacerdote haciendo expiación, ¿cierto? Y ese fue todo el camino que él recorrió. Pero antes de avanzar acá, quiero que analicemos unos detalles. Cristo da su vida en el atrio, ¿cierto? Cristo resucita, la resurrección está simbolizada allí por el lavacro, y después asciende a los cielos y participa del ministerio en el lugar santo y después en el lugar santísimo. Entonces, si estamos analizando que una vez resucitado entra al lugar santo, quiere decir de que todo lo que está fuera en el atrio lo hizo en la tierra, ¿cierto? Dio su vida en nosotros, por nosotros, perdón, resucita, y todo esto ocurre en un contexto de la tierra, ¿cierto? Después, cuando asciende al cielo, empieza su ministerio en el santuario celestial. Entonces, él recorrió los primeros 2 pasos en esta tierra. El atrio vendría a simbolizar la tierra y el lugar santo y santísimo estaría allá en el cielo, directamente en el santuario celestial. El altar del sacrificio sería su muerte. Exacto, hermana Marlene está hablando, ¿cierto? Sí. Sí. La muerte. El otro es la muerte, la resurrección y la ida al cielo, en el atrio, en el agua, en el... Sí, el agua y la resurrección, claro que sí, hermana. Y después su ministerio en el lugar santo y en el lugar santísimo. O sea, lo que usted acaba de decir es justamente así.
Ahora tenemos que seguirlo, a eso tenemos que llegar hoy. Cómo poder identificar el camino y cómo nosotros vamos trazándolo. O sea, ya está trazado el camino, cómo podemos caminar por ese trayecto que él dejó ya bien establecido. El lavacrio, ¿cómo? ¿Cómo dice, hermana? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo se llama? El lavacro. Lavacro, ya. El lavacro. El lavacro. Otro texto de Evangelismo, página 165, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Eso parece que ya lo hemos leído, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, Jesús es el camino al Padre, ya lo leímos, Juan 14:6, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero para poder entender un poco más esto y darle una profundidad a cómo Jesús es el Padre, vamos entrándonos ya al camino que él empezó a dejar bien delineado allí. Quiero que leamos Génesis 28, 10 al 22. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos pasajes nomás que nos interesan en este tema. Y les voy diciendo de qué se trata. Cuando Jacob tuvo aquella visión de la escalera, ¿se acuerdan? Él se quedó dormido y tuvo una visión. Génesis 28, 10 al 22. Ábralo en sus Biblias. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir pantalla aquí de mi Biblia electrónica. ¿Les parece? Para que ustedes también puedan leerlo si no tienen Biblia ahí. Hasta el momento todo está claro, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, aquí parece que lo tengo listo. Jacob, Jacob, el sueño de Jacob. Bueno, aquí dice versículo 10 en adelante. Salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Bueno, y ustedes saben que tuvo un sueño, pero quiero avanzar porque el tema que me interesa es el sueño que tuvo. Allí, en el versículo 15, y aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No, es un poco antes, perdón, donde habla de la escalera. Veamos el 11. Y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. El 12, el que andaba buscando, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, ¿cierto? Y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Bueno, voy a dejar hasta ahí porque lo que me interesa es el detalle del sueño que tuvo él. Era una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Esto es un símbolo de Cristo, porque Cristo se hizo carne, como dice Juan 1:14, dice: aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Entonces, al hacerse carne, está simbolizado por aquella escalera que tocaba la tierra, ¿cierto? Y dice que el otro extremo tocaba el cielo, hablando de la doble naturaleza de Cristo, como humano y como divino, ¿cierto? 100% humano y 100% divino. Por eso tocaba la tierra y también tocaba el cielo, aquella escalera. Y aquí se abre un tema que se puede estudiar, de hecho se puede estudiar en una semana o un mes completo, que es el tema de la naturaleza de Cristo, porque es mucha información de los teólogos que han expuesto sus diferentes posiciones. De hecho hay un simposio que están por allí publicando en internet, del ministerio que tiene Zoom TV, que es Secret Insight, que es el ministerio del pastor Bora. Hay un simposio completo sobre la naturaleza de Cristo. No es el tema de ahora, pero solamente se lo menciono, ¿no? Donde como base, uno de los textos base para esto es justamente lo que estamos leyendo. Ese extremo de la escalera en la tierra y ese extremo de la escalera en el cielo, simbolizando a Cristo y sus dos naturalezas. Bueno, esto complementémoslo con el otro texto que tenía. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo la Biblia electrónica ahí, ¿cierto? Hermanos, ¿me pueden confirmar que están viendo? Sí, Sí, señor. estamos viendo la pantalla blanca, la que está leyendo el texto. Y ahí están viendo Juan. La Biblia. Ahí pueden La Biblia ver. electrónica. Los versículos. Ya, ahí están viendo Juan 1:51, lo ven ahí, ¿cierto? Sí, señor. 50 y 51. Jesús se encuentra en este momento con Natanael, ¿cierto? Porque acordémonos que Felipe le dijo que han encontrado
al Mesías y él no le creyó, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, viene Natanael al encuentro, ¿cierto? Y cuando se encuentra Cristo con Natanael, le dice Cristo en el versículo 47, aquí. Vamos a leer desde el 47. Dice Jesús, viendo a Natanael, que Natanael venía hacia él, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Y qué eran las cosas mayores que estas que iba a ver? Y el versículo 55 es la clave para poderlo conectar con Génesis. Y le dijo, ¿quién le dijo? Cristo. ¿A quién? A Natanael. Le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Cristo le dice a Natanael, vas a ver al Hijo del Hombre y vas a ver ángeles que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. Y ese mismo principio estaba, me faltó darle la claridad de ese detalle en Génesis. Voy a devolverme a Génesis 28. Porque en la visión de la escalera habían ángeles que bajaban y subían. Esa parte me faltó leerla. El 12 dice, y soñó, y aquí una escalera, voy a subrayarlo ahí. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión? La misma expresión, exactamente la misma. Vuelvo nuevamente a Juan. A Juan 1:51. Le dice Jesús a Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, la escalera está diciéndome el texto de Juan que simboliza a Cristo, porque conecta al cielo con la tierra. O sea, es el único camino al Padre, ¿cierto? Bueno. Ahora voy a leer otros textos para poder entender bíblicamente, o sea, con base bíblica, lo que habíamos interpretado ya con las imágenes, ¿no? Que Cristo dio su vida allí en el altar de sacrificio y después que la resurrección estaba simbolizada por el lavacro y todos esos detalles, vamos a analizar los contextos bíblicos. Efesios 5:26, yo lo voy a buscar acá. Efesios 5:26. No, primero Juan 1:29, perdón. Primero Juan 1:29. Hay muchos textos, pero quise escoger este porque es uno de los más dicientes. Juan 1:29. Ahí mismo estoy. Toca devolverme un poquito. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, ¿qué dice de él? Allí en el 29 lo voy a resaltar. Dice, Cordero de el Dios. siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya estudiamos con las fiestas solemnes que la Pascua, dijo Pablo también en Romanos, que la Pascua era Cristo, ¿cierto? Y ya fue sacrificado por nosotros. ¿Se acuerdan de ese texto? Busquémoslo. Que es 1 Corintios. Aquí dice, Juan cuando ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando habla de que era el Cordero de Dios, se estaba refiriendo al Cordero que se sacrificaba normalmente en la Pascua, ¿cierto? Y lo confirma Pablo en Romanos 5, 1 Corintios 5, perdón, 1 Corintios 5, 7, dice, 1 Corintios 5, 7, dice, limpiaos, vamos a subir un poquito para que se vea mejor, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. ¿Se dan cuenta entonces que simboliza que el altar de sacrificio cuando Cristo da su vida por nosotros, ¿cierto? Aquí ya lo corroboramos con textos bíblicos y ahora quiero que hablemos del lavacro. Vámonos a Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice, vamos a leer desde el 25. Maridos, amad
a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó? Para limpiarla, para purificarla. Lo que dice el 26, dice para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, Cristo se entregó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y para limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra. Aunque aquí no está hablando de su resurrección, ya está hablando Cristo de lo que tenía que hacer la iglesia para poder seguirlo a él, ¿cierto? Él la iba a limpiar y la iba a santificar en el lavamiento del agua, que era lo que se hacía en el lavacro, por la palabra. Y aquí está dando una clave de Pablo, dice que a través de la palabra se puede lavar. Y también dice Eclesiastés, si no estoy mal, con que él inspirará al joven su camino, dice con guardar tu palabra, dice Salomón. No me acuerdo si en Proverbios o en Eclesiastés, pero sí fue Salomón el que dijo, ¿cierto? Que por guardar la palabra, el joven puede limpiar su camino, y cualquier persona. Ahora leamos Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Vamos a leer desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Me se dan cuenta que él es el acceso al Padre, ¿no? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Quién fue el que le entregó de vuelta la vida a Cristo? ¿Cierto? Dios a través de su Espíritu, ¿cierto? Entonces dice, él muerto en la carne, Cristo, pero vivificado en el Espíritu, vivificado por el Espíritu, perdón, dice allí. ¿En qué momentos él vuelve nuevamente a tomar la vida? En la resurrección, ¿cierto? Y el 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ya y empieza a tocar otro tema allí. Vamos a hablar cuando se entra ya en el lugar santo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las imágenes que ya revisamos? En el lugar santo habían 3 muebles que cuando entraba al lugar santo el sacerdote miraba al lado derecho, a su derecha estaba los 12 panes de la proposición en 2 pilas, ¿cierto? Enfrente estaba el lugar donde estaba el lugar del altar del incienso, y en el lado izquierdo estaba el candelero o candelabro, ¿cierto? Con sus 7 brazos. Entonces, ¿qué simboliza la mesa de los panes? Juan 6:35 dice Cristo que él es el pan de vida, ¿cierto? Juan 6:35. Y de hecho todo el capítulo 6, si ustedes se dan cuenta, todo el capítulo 6 de Juan, él habla enfáticamente de que él es el pan que descendió del cielo, haciendo alusión al maná también. 6:35 dice, aquí lo voy a resaltar. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Cristo es el pan de vida, ¿cierto? O sea, el pan es símbolo de Cristo. De hecho, cuando en la ceremonia de la cena, Cristo está simbolizado, su cuerpo entregado por nosotros está simbolizado por el pan, ¿cierto? Entonces, acordémonos y vamos uniendo conceptos y textos, porque nosotros somos limpiados, ¿cierto? A través del agua, como decía Primera de Pedro, a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, viene un proceso de constante purificación, porque nosotros pecamos, nosotros nos hemos equivocado, ¿cierto? Hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, pero en ese caminar del cristiano, de repente nos equivocamos, ¿cierto? Y de repente vamos encontrando nuevas faltas que desconocíamos, y a través de la palabra somos limpiados, ¿cierto? A través del estudio de la palabra, nosotros nos vamos perfeccionando cada día más de gloria en gloria, como dice también la Escritura. Entonces, esta mesa de los 12 panes simboliza en nuestra experiencia cristiana lo que nosotros, en Cristo se cumple porque lo estamos leyendo en Juan 6, que Él es el pan de vida, ¿no? Pero para nosotros aplica el hecho de estudiarlo, de buscarlo en la palabra a Él, ¿cierto? De alimentarnos de Él por medio de la meditación y el estudio de su palabra. El altar del incienso que está enfrente simboliza las oraciones de los santos, ¿cierto? Eso está en Apocalipsis bien claro. Apocalipsis, ya les digo el texto. Él es el símbolo de la... Este mueble está simbolizando las oraciones de los santos. Permítame, ya se lo busco.
no lo tuve preparado, pero ya se lo busco. Hay dos textos en Apocalipsis que habla acerca de las oraciones de los santos simbolizadas por el altar. ¿Hasta el momento está claro todo? ¿O alguna pregunta? Apocalipsis 8:3, 5:8 también puede ser. Vamos a leer primero Apocalipsis 5:8. Recordémonos que estamos analizando los muebles del santuario. Apocalipsis 5:8 dice así. Aquí lo tengo listo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, ¿cierto? Aquí está mezclando o está relacionando las oraciones de los santos con las horas, con el mueble del altar del incienso. Y en forma más explícita, si lo quieren, vamos a encontrarlo en Apocalipsis 8:3, que dice lo siguiente. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar. Ahora pregunto yo, ¿qué altar? Vamos a ver cuál es. Teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. Es el altar del incienso, ¿cierto? Está claro. Para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este fue el altar de incienso que vio Juan en visión, ¿cierto? Él contempló, perdón, en visión, valga la redundancia, ¿cierto? Contempló en visión el altar del incienso en el cielo, y dice que se mezclaban las oraciones de los santos con este grato aroma. Entonces, simbolizando las oraciones de nosotros. Cuando nosotros hacemos oración diariamente, porque tanto el pan como el altar del incienso como las luminarias tenían que arder continuamente. Por eso se le llamaba al continuo, porque todos los días tenían que estar presentes. Las oraciones, ¿cierto? De nosotros tienen que ser diarias. El comer del pan tiene que ser diario. El dar testimonio como símbolo del candelero tiene que ser algo diario, ¿cierto? Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Ahí lo ratifica el versículo 4, ¿cierto? Bueno, entonces, hablando de la luz, busquemos la luz. Primero que todo, Cristo se denomina que es la luz del mundo, ¿cierto? Juan 8:12 lo dice. Juan 8:12 dice acá. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo, pero como Él es el camino, nosotros también somos la luz del mundo, no solamente Él, porque nosotros vamos a seguir sus pisadas, ¿cierto? Esto es lo que me llama la atención, lo que aplica para Cristo también aplica para nosotros. Esto está en el libro de Mateo capítulo 5. Vámonos a Mateo. Capítulo 5, el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. No, el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, Cristo primero en Juan 8:12 dice que Él es la luz, pero las mismas palabras de Cristo dicen que nosotros somos la luz. Así que nosotros vamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. De hecho, así también lo dice Apocalipsis, ¿no? Otro texto que me faltó incluirlo, que lo voy a buscar justamente ahora. Porque si nosotros somos seguidores, de hecho, si nos denominamos cristianos, tenemos que hacer las obras que Él hizo, ¿cierto? No podríamos llamarnos cristianos si no le seguimos a Él. La única forma de poder denominarnos cristianos es que realmente podamos seguir en sus pisadas. Dice el versículo, que me fueron apareciendo textos que no tenía pensado incluirlos, pero los voy a buscar rapidito. Los voy a buscar rapiditos. Si alguien lo conoce, me puede ayudar también. Nos dice que nosotros seguimos al Cordero por donde quiera que va. Eso está en Apocalipsis. Seguimos al Cordero.
Esto está en Apocalipsis. 14, 6, Ya, hermana, ¿me lo puede leer, por favor? 4. Bueno, voy a empezar de 4, dice. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Está hablando de los 144,000. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, si nosotros vamos a seguir al Cordero, tenemos que conocer quién es el Cordero y qué ha hecho el Cordero. ¿Y dónde lo encontramos? En el santuario. Porque allí está en forma didáctica todo su ministerio. Para poderlo seguir necesitamos estudiar con profundidad el santuario. ¿Se dan cuenta de la relación tan importante que tiene el santuario con Cristo? Porque para poder seguirlo, por donde quiera que va y ser parte de aquellos 144,000, tenemos que estudiar a Cristo, y la forma que él dejó fue el santuario. Y bueno, y dejó herramientas por todos lados, ¿cierto? La Biblia, el espíritu de profecía, y la iluminación del Espíritu Santo para poder hacer las relaciones perfectas entre estudio y estudio, ¿no? Entre texto con texto. Bueno, gracias, hermana Marlene. Volviendo al tema de que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, yo quiero que alguien me ayude, ya que ustedes me están ayudando allí en la lectura de los textos, alguien que me ayude a encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo, a ver, ya les digo cuál es, Hebreos 9. De paso les digo que el libro de Hebreos, para entender el santuario, es fundamental, porque allí habla muchos detalles. Hebreos 9:12. ¿Qué dice? ¿Quién me quiere ayudar con el texto de Hebreos 9:12? Leamos desde el 11 mejor. Ya yo ¿Quién me leo. quiere? Hebreo 11, ¿cierto? 9:11. 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya. Qué bueno que usted leyó esta versión. Quise hacerlo de esta forma por lo siguiente. Allí dice que Cristo entró, en el versículo 12 dice que una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién tiene otra versión que diga diferente y que no diga lugar santísimo? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Pero cuál era? Hebreo 11. Sí está, no, sí está bien, hermana. Hebreos 11:12. Usted la leyó perfecto. La leyó 9, perfecto. 11, 12. Sí, 9, 11 y 12. Aquí yo estoy aquí en un texto equivocado, perdón. 9, 11 y 12. Sí, 9, 11 y 12, Víctor. Ahí está. Allá, aquí el 12. Mire, esta expresión dice que Cristo entró una sola vez, y voy a subrayar acá, en el lugar santísimo. ¿Alguien tiene otra Biblia que diga diferente? Yo quiero que analicemos este detalle importante en las traducciones. En el lugar santísimo. Sí. ¿Alguna otra versión de las Biblias que ustedes tienen ahí? Y si no, yo busco aquí en mis ayudas aquí otra versión. ¿Quién tiene una versión que hable un poco diferente de la traducción? Parece que todos tienen la misma, ¿cierto? Básicamente la Reina Valera, la que más se tradujo, las diferentes versiones de la Reina Valera traducen como que entró Cristo en el lugar santísimo. Aquí yo estoy leyendo la Reina Valera Gómez. En esta versión de español, pero vamos a leerla aquí a ver qué dice esta versión. Aquí también dice lugar santísimo, aquí en esta. Busquemos otra versión aquí. Aquí tengo pocas versiones, la verdad. Pero les voy a leer aquí de la Biblia de las Américas, que no la tengo en forma digital en mi computador, pero se las voy a leer.
dice en forma diferente, hermano. Mire lo que dice en la en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo. No, esa no es la versión. La Yo nueva tengo otra internacional. aquí. Yo tengo otra, dice, no sé si será lo La mismo. nueva versión internacional es. Dígame, hermana, ¿qué otra versión tiene usted? Y dice, y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Amén. Mire, ahí dice diferente. Allí dice, allí no dice que entró al lugar santísimo, sino que dice entró al lugar, al santuario, ¿cierto? Sí, al santuario. ¿Y qué versión es esa? ¿No sabe? A ver si, no sé, es Reina Valera, 2000. Ah, ya, porque es una traducción más Valera. reciente. Mire, Sí, Reina Valera, hay 2000. mucha gente, de paso, esto es importante que lo analicemos antes de entrar a los estudios de Daniel y Apocalipsis. Hay gente que cuando encuentra versiones de la Biblia nuevas, le tiene rechazo, porque dice, no, como son Biblias modernas, le han quitado muchas cosas. Hermanos, si el Señor ha permitido que salgan a la luz nuevas versiones, es por algo. El Señor permite las cosas con intenciones, sobre todo para nosotros que estamos estudiando temas profundos, porque queremos aprender un poco más de la Biblia, de la doctrina. El Señor permite ciertas cosas. Hay algunas traducciones que son las antiguas de Reina Valera que han traducido como lugar santísimo, pero si uno se va al griego, la versión, o sea, la traducción correcta es el santuario, o en algunas traducciones, como la que tengo acá, que es la versión internacional, dice el tabernáculo. Voy a leerla, dice allí, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Aquí lo traduce como tabernáculo. La versión que leyó mi hermana de Reina Valera 2000, que es una más reciente, Sí, lo traduce como santuario. santuario, que son Sí. palabras sinónimas, podríamos decir, intercambiables. Entonces, si ustedes se van al origen del griego, lo que está refiriéndose allí es que Cristo entró al lugar celestial, el tabernáculo celestial o el santuario celestial, dicho de otra forma, no directamente al lugar santísimo, porque muchas veces, yo cuando leía este texto de Hebreos sin saber este detalle, yo decía que había algo que estaba confuso para mí, y lo llegué a entender cuando estudié la palabra en el original, porque a mí no me cuadraba eso, que Cristo, después de resucitado, entrara directamente al lugar santísimo sin pasar por el lugar santo. Y de acuerdo a la doctrina del santuario no cuadraba, ¿cierto? Entonces, estos detalles son importantes que los veamos para que tengamos la seguridad de que el plan trazado en el tabernáculo, en la doctrina que estamos estudiando del santuario, se cumplió al pie de la letra. Cristo entra en el lugar santo, no directamente al lugar santísimo, como dice allí, porque está mal traducido. Él entra al santuario celestial, y conociendo la doctrina del santuario sabemos de que él entra al lugar santo y no al santísimo. ¿Quedó claro esa parte, cierto? Amén. Bueno, son varias cosas, hermanos, y el tiempo se fue. Se me fue 1 hora y yo estoy en la mitad de lo que tenía preparados para entregarles. Y me falta la parte de cómo nosotros seguimos a Cristo por el santuario celestial. Yo voy a dejar de compartir pantalla porque tengo otros textos, porque quiero también respetar los acuerdos que tenemos de estudiar únicamente por 1 hora, para no irnos más allá. Mejor, hermano, porque recién entró la Inés para que no escuche nada porque llegó tarde. Ah, ya. Pero mire, resumiendo, el santuario es una doctrina fundamental para nosotros como adventistas, ¿cierto? Porque en ella, en la doctrina del santuario, está el fundamento de nuestra fe. Que y la doctrina fundamental, que es nuestra predicación, se debe centrar en el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de la verdad presente, pero dentro del contexto del santuario, la segunda venida, de todo lo que ya mencionaron ustedes. Ese es nuestro tema. ¿Y dónde lo encontramos en forma didáctica? En el santuario. Cristo traza un camino, porque Él es el camino al Padre, ¿cierto? Él es esa escalera que sueña Jacob, que tiene su parte inferior en la tierra, ¿cierto? Y el extremo superior está tocando el cielo. Símbolo de las dos naturalezas. Él se hizo completamente humano, pero también fue y nunca dejó de ser Dios. Siempre fue divino, ¿cierto? Y sigue siendo todavía humano, ¿eh? De hecho.
Entonces, él comienza una trayectoria estamos resumiendo todo, ¿no? Una trayectoria de todo el proceso que tiene que hacer para redimirnos y para darnos ese ejemplo. Y vive en el campamento por 30 años, ¿cierto? Después entra al atrio, da su vida por nosotros. Después resucita, asciende al cielo, entra al lugar santo, no al santísimo, ¿no? Sino al lugar santo. Y después, en 1844, pasa al lugar santísimo y comienza a hacer expiación. ¿Cómo nosotros vamos siguiendo a Cristo? En nuestra vida cotidiana, nosotros, en el contexto de todo lo que nos sucede, vamos entendiendo cada día más, un poco más, nuestro llamado y nuestro puesto para que seamos luz. Porque acordémonos que Cristo fue la luz y así mismo nosotros somos la luz. Nos faltó llegar a la conclusión, que eso queda para la otra semana, de poder explicar a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía de que el santuario es un símbolo de la iglesia. Así, acordémonos que la iglesia sigue al Cordero por donde quiera que va. Y si Cristo está simbolizado por el santuario, la iglesia también está simbolizada por el santuario. Nosotros también somos pan para las personas. También somos luz para las personas. También oramos por las personas como Cristo oró por nosotros. Juan 17 dice que él hizo una oración y ahí está registrada la oración de Cristo cuando ora por sus discípulos. Nosotros en forma intercesora también oramos, ¿cierto? Y clamamos al Señor. ¿Se dan cuenta que nosotros vamos siguiendo en cada detalle a Cristo? Cuando nosotros nos bautizamos, seguimos en el lavacro a Cristo porque resucitamos a novedad de vida. Y cada detalle se va cumpliendo. Incluso, y esto lo dejo, solamente lo menciono para que lo estudiemos la próxima semana, incluso cuando nosotros entramos al lugar santísimo, también seguimos a Cristo en su misión. También lo acompañamos entrando al lugar santísimo. Y yo pregunto, ¿lo hacemos desde la tierra o será que tenemos que esperar cuando estemos en el cielo para llegar a entrar al lugar santísimo? Por allá dijeron que no. Mi hermana Gilma, ¿qué dice? Que no. Desde la tierra, porque acá estamos desde la tierra. Orando por... Mire, y algo que tal vez cuesta entender un poco los conceptos, porque nosotros en el lugar santo también debemos de oficiar como sacerdotes, porque dice Moisés, dice también Juan en Apocalipsis, y no se contradicen, sino que se complementan, que nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? Pedro también nos dice que somos real sacerdocio. Entonces nosotros tenemos que oficiar también en estos tres muebles. Pero si el verdadero lugar santo está en el cielo, ¿cómo podemos oficiar si estamos en la tierra? Y todo eso queda como preguntas para el próximo sábado, porque se debe de hacer, porque uno pudiese pensar, bueno, poniéndole lógica humana, uno pudiera pensar, bueno, Apocalipsis dice que vamos a ser reyes y sacerdotes, así que posiblemente en el santuario vamos a estar oficiando en el lugar santo allá, pero resulta que tiene que ser desde esta tierra, porque si vamos a ofrecer oraciones, tenemos que estar en la tierra. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, ese canto tan conocido para nosotros como iglesia que se llama Dulce Oración? Sí. Una de sus estrofas que dice, entonces me despediré. Te diré de ti, dulce oración. Porque ya no vamos a hacer oración, porque vamos a hablar directamente con Dios. Entonces, se dan cuenta que para poder oficiar en el lugar santo, tenemos que estar desde esta tierra haciéndolo. En la mesa de los panes de la proposición, en el altar del incienso, en el candelabro, siendo luz, y después tenemos que entrar velo adentro. Y este texto no quiero dejarlo de leer, pero lo vamos a volver a tratar el próximo sábado, pero quiero que leamos Hebreos 6:20. Pero mire, para poder entender el 20 vamos a leer desde el versículo número 17, ¿cierto? Vamos a leer Hebreos 6 y lo voy a poner aquí en la Biblia electrónica. ¿Alguien habló por ahí? ¿Alguien dijo amén? Pensé que han hecho una pregunta, ¿no? Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante. 17 al 20. Y lo vamos a subrayar para que no se pierdan. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Voy a hacer una pausa aquí en el 18. Cuando hablamos de que tenemos que asirnos, o de otra forma lo podemos decir como agarrarnos de allí de una esperanza, ¿cierto? Como apoderarnos de esa esperanza. Cuando yo hablo de esperanza, es algo que no ha llegado, algo que contemplo por fe, ¿cierto? Y acordémonos que estamos dentro del contexto de la justificación por la fe. La única manera de tener esperanza es algo que yo no estoy viendo, porque si no, no será esperanza, ¿cierto? Cierro paréntesis y sigo el 19. Hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como ancla. Una esperanza segura y firme. Mire, sigue hablando de la esperanza. Una esperanza segura y firme. Y esta esperanza, hermano, dice, penetra hasta detrás del velo. Aquí está diciendo nuestra entrada al lugar santísimo, hermanos. La esperanza o la fe me permite entrar detrás del velo. O sea, en pocas palabras, me hace entrar al lugar santísimo. Sigo leyendo el versículo 20. Donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Cristo trazó un camino. ¿Y ustedes conocen lo que significa la palabra precursor? Voy a dejar de compartir. Ah, yo pensé que estaba compartiendo pantalla, parece que no compartí. Usted me siguieron en su Biblia, ¿cierto? Porque no compartí pantalla. Sí. ¿Qué significa la palabra precursor? Para ir terminando ya. Si alguien lo sabe, abre el micrófono y me dice qué significa precursor. ¿Alguien puede abrir el micrófono? Hermana Marlene, abre el micrófono. ¿Lo leo? Sí. Precursor. Dice que precede o va adelante en el tiempo o en el espacio. Que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollan en el tiempo futuro. Ya. Inicia algo. En algunos otros diccionarios que son un poco más, tienen un poco más de detalles de la palabra precursor, coloca algunos ejemplos, como por ejemplo los precursores de las naciones, ¿cierto? Ellos, ¿cómo? ¿Cómo dice, hermana? Precursores de la patria. De la patria, correcto. Ellos trazan un camino para darle libertad a un pueblo, ¿cierto? Pero ellos son los que inician el proceso. Van delante, sí. Ellos inician un proceso que después viene toda una comitiva que le sigue al precursor, que le apoya. Cristo es nuestro precursor porque él dejó un camino trazado, como dijo la hermana Marlene en su lectura allí del diccionario. Él inicia, pero nosotros lo seguimos, porque él dejó abierto un camino para que entráramos, como leímos en Hebreos 6, para que entráramos velo adentro, o sea, al lugar santísimo, y a través de la fe, a través de la esperanza. Así que esto es un anticipo nomás de lo que vamos a estudiar la semana próxima, de que nosotros para entrar al santuario, y aquí con esto cierro, la única forma, y esto es un tema bastante delicado, porque para algunos es polémico, la única forma de entrar al santuario celestial era arrepentido, porque si no el sacerdote que pasaba podía morir. ¿Sabían ustedes eso? Que lo han leído, ¿no? Lo han leído cuando han estudiado el santuario. Si el sacerdote entraba sin arrepentirse de sus pecados, él moría. Y esos detalles, hermanos, los vamos a analizar el próximo sábado. La única forma para entrar a través de la fe en el santuario celestial es completamente arrepentido de nuestros pecados. De lo contrario, no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. Y Cristo, acordémonos que fue nuestro precursor. Y él, a través de lágrimas, logró esto. Porque allí menciona el libro de Hebreos que él cuando oraba, a través de ese proceso que él hizo, simbolizado por el altar del incienso, cuando él oraba dice que él derramaba lágrimas. Para poder entrar al lugar santísimo, hermanos, se necesita orar con lágrimas. De lo contrario, no vamos a poder entrar allá porque vamos a morir. Vamos a ser consumidos por la presencia de Dios. Y esto es un tema que sorprende. Y aquí nos estamos entrando ya en el tema del juicio investigador, donde cada palabra, cada pensamiento va a ser tomado en cuenta. O si no, vamos a ser descalificados y vamos a ser pesados en balanza y vamos a ser hallados faltos. Y todo esto fue lo que se le reveló a Juan, primero a Daniel primero, y después a Juan el revelador en Apocalipsis. Y si nosotros tenemos esto claro, ahí después de 4 estudios que ya tenemos, o 5 con el próximo sábado, ya tenemos algunas bases para poder estudiar el libro de Daniel. ¿Les parece? Bueno. ¿Ya alguna pregunta?
¿Se entendió o fue un poquito, lo que pasa es que había muchas ideas y quería como conectarlas, posiblemente puede ser un poco confuso, por eso queda la grabación para que lo vuelvan a repasar y por eso lo parto en dos para poderlo entender bien. Yo creo que había que, bueno, está clarito, pero nosotros que algo más entendemos, pero la hermana Victoria es nuevita en nuestra iglesia. Sí. Entonces, si alguien tuviera una revista, hermana Gilma, Inés, donde sale el santuario para que se la llevemos, porque ella es muy buena lectora, comprende muy bien, pero no, yo le tengo los cursos y no se lo voy a dejar, pero ¿cómo se llama? Pero ella entiende el santuario, porque el santuario es como paso a paso, y ya esto es harto avance que hayamos sabido, pero ella que, si alguien de ustedes tuviera, que le pudiera, eso, o buscar en internet también. Yo quiero escucharla a ella, hermana Vicky. ¿Usted entendió o quedó un poquito como perdida por ahí en algunas cosas? No, sí entiendo muchas cosas porque leo la Biblia, así que Ya, tengo perfecto. claro, pero el Listo. santuario me queda un poquito de aprender, Eso. pero Sí. después de a poquito voy a ir aprendiendo. Sí, el Señor es tan lindo que nos dejó como a los niños una forma didáctica para poder aprender lo que Él hizo, está haciendo y va a hacer por nosotros. Y es a través del santuario. Así es. Eso. Solamente leer, pues. Sí, hay que leer. Hay que leer Y buscar los textos, porque si teniendo los textos uno se va guiando. Teniendo los textos uno se va guiando. Yo siempre he escuchado sobre el santuario y he estudiado, pero nunca había visto el aspecto que hoy Fernandito mencionó, ¿no? El tema de cada lugar tiene su simbolismo en cuanto, por ejemplo, cuando se lavan las manos los sacerdotes y los pies, ahí por ejemplo, ¿qué significa el bautismo? ¿Sí? La resurrección a una nueva vida como iglesia y Cristo la resurrección. O sea, cosas como esas y detalles como esos nunca los había escuchado. Así que es muy lindo poder profundizar un poco más que lo que uno siempre estudia, ¿no? Pero profundizar muy... No se pierdan el próximo sábado porque vamos a contemplar que en el santuario, me estoy anticipando porque entre más se repita, más se le queda a uno en la mente. En el santuario, nosotros encontramos la misión. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será mi misión en esta tierra? ¿Qué será lo que el Señor quiere para mí como misionero dentro de mi contexto? Porque cada uno estará en su posición, cada uno trabajará en un lugar específico, cada uno hará parte de una familia, de una cultura, y el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Hermanos, es sorprendente. La única forma para poder entender la misión para cada uno de ustedes es en el santuario. Cuando usted estudia el santuario, usted entiende cuál es su misión. ¿Y por qué lo entendemos así? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque Cristo comprendió su misión cuando fue al templo por primera vez a los 12 años. Y entró como precursor, cuando él identifica ya, y esto lo dice el deseado a toda la gente, lo dejo para la próxima semana, él contempla en la víctima su misión. Cuando vea por primera vez que sacrifican una víctima, él fue impresionado grandemente con estas escenas. Y él comprende con detalles que tiene que dar su vida por nosotros. Cuando nosotros contemplamos el santuario, y como el santuario es símbolo de la iglesia, cuando estamos conectados con la iglesia de Dios, la iglesia que Él dejó organizada, cuando estudiamos el santuario, el Señor nos muestra cuál es su misión, cuál es su cometido en esta tierra para poder ayudar a la obra de la predicación. Otro tema que queda para el próximo sábado. Damos por terminada esta reunión, vamos a orar. ¿Alguien que no haya orado? Me acuerdo que en su momento oró la hermana Marlene, la hermana Gilma también ha orado, la hermana Diana parece que también, ¿o no? No, sí, la primera vez se oró ella, me acuerdo. Podemos pedirle a la hermana Vicky o a mi hermana Carolina. Amén. Ya, la hermana Vicky va a orar. Amén. Señor Padre amado, les ponemos tu presencia, Señor, para dar gracias a Cristo Jesús, bendito por todas las bendiciones que usted nos ha dado hasta el momento, Señor, y nos seguirá dando, Cristo Jesús. Gracias por este curso, Señor, porque estamos aprendiendo de a poquito, Señor. Usted nos da entendimiento para poder saber más de ti, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te pedimos, Señor, bendición para la familia de todo este grupo, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor, por todo lo que tú nos das y nos vas a dar, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gracias, hermana Vicky.